a los 5 minutos. 3, 2, 1. Dina, ¿cómo estás, Dinita? Acá en Full Ritmo, en la casa de Dina, miles de personas preocupados por tu salud. Entonces, por eso estamos acá, para ver cómo estás, Dinita. Ya. Un saludo para Full Ritmo. Para Full Ritmo, Julián. Un gusto saludar a toda tu gente, todos tus seguidores. Ya me siento mejor, bastante bien. Y con ganas de salir al escenario, ¿no? Porque nuestra pasión, nuestro mundo es la música, el escenario, y así es que bueno, con todas las pilas ya recargándome también, después de un descanso casi un mes y tantos. Y también recomendar, Julián, a las mujeres, yo creo que tener conciencia con uno mismo, ¿no? No que pueda darnos sorpresas a última hora, y yo que ando apoyando campañas y haciendo cosas por otras personas, y a veces uno descuida tu salud, ¿no? Entonces, que esto no haya sorpresas como las que yo he podido palpar o vivir de muy de cerca. Pero quiero decirle que yo estoy ya bastante bien, ya me extirparon todo tipo de cosas que había en el pecho, y feliz de que esto haya sido gracias a Dios, de las manos también de los buenos médicos como el doctor León, como el doctor López, que son oncólogos muy famosos acá en nuestro Perú, y pues gracias a la clínica también que nos dio todas las atenciones. Y todos nosotros hemos, aunque somos poco ateos, pero hemos obrado, te hemos mandado buenas vibras. Amén. Y preocupados, ¿no? Preocupados. ¿Ya cuánto tiempo ya estás alejada ahorita de los escenarios, no? Estoy alejada desde casi fines de febrero, prácticamente, sí, pues fines de febrero, y voy a retomar mi compromiso casi la primera semana de abril, o sea, el 7, el 8 de abril. Sí, porque mucha gente también, como ha habido gente amiga, ¿no? También hay adversarios, o de repente hay promotores que no quiere venir a mi chama. Has dejado ya archivos ya pendientes, ¿no? He dejado compromisos, hemos tenido que postergar compromisos justamente para el mes de abril, el mes de mayo. No, los promotores para qué no se han entendido, porque esto no es una broma ni nada por el estilo, y mi vida estaba corriendo riesgo, ¿no? Y esto tenía que ser sí o sí. Es más, hemos tenido que ir separando ya nuestra agenda por el trabajo desde el mes de enero, más o menos, para tener esta intervención. La operación duró casi 5 horas, y yo creo que, pues, como vuelvo a decir, hemos estado en manos de muy buenos médicos, al cual se los recomiendo que vayan a la clínica Ricardo Palma, busquen al doctor Mauricio León, al doctor Jesús López, que son las personas que son genios, podríamos decirlo, ¿no? Que curan todo esto. De parte de Full Ritmo también agradecemos, pues, a esos médicos que han apoyado a nuestra Dina Paucar, ¿no? Porque tú eres ya, no solamente eres marca, sino que eres, como se puede decir, ¿no? Nuestra máxima autoridad, ¿no? Nuestra engreída, ¿no? Y gracias a Dios, gracias a los sapos, a la Pachamama, que hay Dina para rato. Sí, creo que hay Dina para rato, y con muchas ganas de hacer lo que me gusta hacer, ¿no? La verdad que los sábados y domingos extrañando los escenarios, soñando de repente que ya estoy en el escenario, extrañando a mis músicos y todo, pero bueno, ya para todo hay paciencia. También tengo que ser consciente conmigo de que tengo que tener un reposo bastante hermético, no prolongado, bastante con cuidado. Sí, más bien yo soy un poco inconsciente, creo que ya estoy caminando, ya estoy saliendo a la calle, porque no puedo tampoco estar acá, me aburre, me ganan algunas cosas también, entonces, claro, obviamente preguntando siempre al médico si puedo hacer esto, si puedo hacer el otro, y depende de él que me diga sí o no, ¿no? Y de todo esto, ¿qué reflexión nos das, no? Como tú dices, consejos para todas las mujeres, ¿no? Ajá. No, consejo a todas las mujeres, creo que a la hora que nos estamos duchando, bañándonos, yo creo que tocarnos nosotros mismos, si encontramos algo extraño en el pecho, creo que es inmediatamente acudir al médico para que te hagan, pues, los exámenes necesarias, ¿no? Y no esté pasando malos momentos como yo he venido pasando desde el año pasado. O sea, esto no vengo, es que ayer me detectaron y ahora me operan, no.
yo venía justamente pasando esto desde septiembre del año pasado, ¿no? En mi silencio, en mi soledad, en mis cosas, pensando que esto iba a ser menor, pero cada día se iba agravando la situación. Es una mala costumbre de los peruanos. Sí, eso tenemos la mala costumbre. Y lo peor de todo, que somos inconscientes con nosotros. Inconscientes hasta que no estés bien estirada o bien grave, no tomamos conciencia por nuestra salud. Entonces, apenas ven algo, por favor, chicas, apenas ven algo en sus pechos o sienten algo, vayan, busquen a un médico oncólogo, que creo que son las personas que son especializadas para este tipo de enfermedades. Bien, entonces, de aquí, ¿cuándo vuelves a los escenarios? De acá vuelvo el 7, si no me equivoco, el 7 de abril, ya tenemos en la agenda que me han enviado, a Dios gracias, la agenda en abril pues ya bastante copada, ¿no? Y feliz también de estar bien conmigo misma, feliz de haberlo disfrutado a mis hijos. Me he acostumbrado a tomar desayuno temprano, almorzar, cenar temprano, dormir creo que las horas que tantos años le debía a mi cuerpo, hacer limpieza en mi casa, estar en jugar con mis perros, estar con mis gatos, estoy haciendo un poquito de vida familiar con el hogar, con los chicos, salir con los chicos, que a veces descuidamos por trabajo, eso, ¿no? Voy a extrañar esa parte, pero igual, la vida es así, hay que seguir para adelante. Y para el Día de la Madre ya estás haciendo un evento para todas las mamitas. Sí, ese es el primer evento que realiza este festival musical. Y eso será en los portales del Guayabamba. Estaremos en 2 locales, ¿no? Guayabamba y Sarita Colonia, que son los locales que este año lo tenemos en el Día de la Madre. Y bueno, y a cantarle a las mamás con súper regalos, como siempre el Festival Musical hace para todos los asistentes, sobre todo para todas las mamitas. La mamá cantándole a otra mamá. Ya viene, entonces despídete para Furimo, que no sea por la primera vez, que si seguimos adelante contigo, y a todos los amigos. Mil oraciones para Dina Pauca, porque necesita de las buenas vibras. Gracias a todos, de verdad, gracias por haber dejado mensajes muy bonitos en el Facebook, por considerarme parte de su familia, porque para estar dentro de las oraciones de las personas hay que querer tanto, ¿no? Hay que querer tanto, y de verdad que me siento muy afortunada de tener grandes amigos como ustedes y como los que están también a través de las pantallas viéndonos también. Millón de gracias y por todas las vibras positivas que me han podido ofrecerme y brindarme también, ¿no? A Full Ritmo, muchísimas gracias por siempre apoyarnos, y a todos ustedes, de verdad que me siento afortunada de tenerlos como amigos. Gracias, Dina, y te queremos, Dina. Gracias, buenas vibras. Gracias. Ya,